Finalmente, el índice de inflación de julio fue del 7,4%, un número obviamente desusado, un número casi imposible de manejar una economía con esos números. Es el número más alto en los últimos 20 años de inflación en la Argentina y los primeros días de agosto, las primeras 2 semanas de agosto, según las consultoras privadas, no muestran una fuerte retracción del índice inflacionario, sobre todo en el tema alimentos. Lo cierto es que se pone en jaque a partir de estos números inflacionarios las políticas de ingreso y cuál será el futuro de los trabajadores en la economía argentina. De hecho, por ahora el gobierno solo ha anunciado la mejora en los saberes previsionales para los trabajadores del sector pasivo con un bono, como contábamos el otro día, que mejora obviamente el ingreso y lo pone muy poquitito por encima de la inflación hasta el mes de junio, ¿sí? No incluyendo julio y lo que viene de agosto. Respecto a esto, pueden leer la columna en sitioandino.com.ar con algunos datos más precisos sobre cómo ha evolucionado el ingreso del sector pasivo en los últimos 2 años. Lo cierto es que ahora el otro gran desafío es qué va a pasar con los trabajadores que cobran su salario mensualmente. Y aquí el problema es que hay 3 o 4 grupos de trabajadores sobre los cuales hay que activar algún tipo de mejora en los ingresos y que no todos se rigen de la misma manera, ni tampoco sobre todos esos sectores el Estado tiene el mismo poder que tiene sobre los saberes jubilatorios. Decide aumentar 20, todos los jubilados reciben 20 de aumento. Bueno, en el sector privado la situación es distinta. Por un lado están los trabajadores asalariados en blanco de los grandes grupos empresarios, de los grandes grupos concentrados, ya sea de alimentos, de energía, de la industria, de todos lados, que tienen una situación, digamos, de cierto privilegio, por decirlo de alguna manera, con paritarias que por lo general funcionan, como los gremios de los camioneros, los aceiteros, los bancarios, los petroleros, son paritarias que por lo general funcionan y le terminan ganando a la inflación. Después hay otro muy gran grupo de trabajadores también en blanco registrados, pero que sus paritarias, sus representaciones sindicales no funcionan de la misma manera y por lo general esta política de paritarias abierta permanentemente no les ha dado resultado. Sobre ese grupos sí puede operar, por ejemplo, la decisión del gobierno nacional de entregar o por decreto un bono con un aumento, como se está hablando, de 30 a 40 mil pesos. Pero ¿qué pasa con los otros grandes grupos de trabajadores de la Argentina que no están contemplados en esto? Bueno, hay, según el INDEC, 5 millones de trabajadores en la economía informal a los cuales ningún decreto del gobierno decretando, valga la redundancia, algún aumento le va a llegar. Hay 3 millones de monotributistas a quienes tampoco esos aumentos por decreto de bonos le llegan. ¿Qué va a hacer el monotributista? ¿Trasladarle a cada cliente una partecita del bono? Imposible. Y a esto hay que sumar, además, un número no registrado que siempre aparece por fuera de todas las economías, como le pasó, por ejemplo, al gobierno cuando pensaba que el IFE iba a ser para 3 millones de personas y se le terminaron anotando 9 millones de personas. Podemos concluir que hay por lo menos 10 millones de trabajadores en la Argentina, entre los trabajadores informales, los monotributistas y este número casi imposible de saber, que no accederían a ninguna mejora salarial por decreto del gobierno. ¿Cuál es la única forma de que esos trabajadores mejoren sus ingresos? Bueno, parece simple, pero es muy difícil. Terminar con la inflación y activar fuertemente el mercado interno, que es de donde provienen precisamente la mayoría de los ingresos de estos trabajadores informales, monotributistas y demás. Menudo desafío le queda para adelante al gobierno nacional.